Bendiciones para todos los que están en sintonía. Gracias por permanecer allí fiel a nuestra sintonía por el canal 93. Y bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Palabras de Esperanza. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema que espero que el nombre no les intimide, porque a veces escuchar esta palabra pues nos intimida un poco porque nos es a nuestra mente humana imposible pues vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y en este caso, bueno, vamos a compartir 7 buenas maneras de vivir en santidad. Por eso le decía que esta palabra santidad no nos intimide. Y ser santa o ser santo no significa que tú y yo vamos a ser perfectos. Es dejar que el santo, ¿verdad?, el Señor Dios Todopoderoso, esté en nosotros. Pueda estar en ti, pueda estar en mí, y su santidad pueda impregnarnos, pueda llenarnos y pueda Él permitirnos, ¿verdad?, ser santas y ser santos. Así que no podemos ser santas por nosotros mismos, ser santas, las mujeres no podemos ser santas por nosotras mismas, los hombres tampoco. O sea, ningún ser humano puede ser santo por sí mismo, sino, ¿verdad?, podemos ser santos tomando la decisión de poder vivir en pureza y en santidad, y eso va a ser si permitimos que el Señor, que es santo, pueda vivir en nuestras vidas. Podemos separarnos de lo que diluye la santidad. Esa sí es una decisión que tú y yo podemos tomar. Podemos separarnos de aquello que pueda diluir la santidad de Dios en nuestras vidas. Una vez que tú y yo recibimos a Jesús, pues también nos arropa el Señor con su santidad. Y tú y yo sí podemos tomar es la decisión de apartarnos de cosas que van a diluir la santidad del Señor en nuestras vidas y tomar decisiones correctas de que esa santidad se pueda incrementar, se pueda fortalecer y se pueda formar cada día más en nuestras vidas. Y bueno, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el libro de Gálatas, capítulo 5, 24. Entonces tú y yo podemos tomar esta decisión. Los que somos de Cristo tomamos la decisión de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, porque son los deseos carnales, son esas obras de la carne los que no nos permiten poder vivir en santidad. Y debemos tomar la decisión de sacrificarlos, de subyugarlos, de controlarlos, de someterlos, allí crucificarlos, para que no sigan diluyendo lo que es la santidad de Dios en nuestras vidas. Y ya poder ser libres, ya no ser más esclavos, ¿verdad?, de nuestra carne, porque muchas veces somos esclavos de la carne, de esos deseos carnales, de esas obras de la carne. Y en Cristo tú y yo tenemos la posibilidad, tenemos el poder a través del Espíritu Santo de poder sacrificar esos deseos carnales y ya nosotros comenzar a gobernarlos y no nosotros ser gobernados por esas pasiones desenfrenadas, por esas obras de la carne. Y en Cristo podemos ser capaces de tener vidas puras y consagradas al Señor. Así que tú decides si quieres ser libre o no de la esclavitud del pecado, de seguir siendo gobernada o gobernado por las pasiones desenfrenadas, sacrificando esos deseos carnales y en Cristo poder ser libre. Y bueno, muchas veces podemos decir no puedo ser libre de tal hábito, de tal pensamiento, de tal actitud carnal, pero en Cristo Jesús todo es posible. Solo tiene que haber una determinación en ti y en mí para poder lograrlo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera buena razón para que podamos vivir una vida en santidad, apartados para el Señor, porque santidad es vivir apartados exclusivamente para el Señor. Y bueno, santidad significa separarte del mundo, ¿verdad? Y cuando decimos que santidad es separarnos del mundo, pues no nos vamos a volver nómadas, no nos vamos a ir a las montañas, no nos vamos a alejar de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra sociedad, sino es no ser partícipe de todas las cosas que pueden estar a nuestro alrededor. Entonces significa que tu corazón no
no depende, ¿verdad? O se desprende del sistema de valores de este mundo, porque el sistema de valor de este mundo pues son valores corrompidos, son valores anti-Dios, son valores que no están conforme a los alineamientos de la palabra del Señor. Entonces el vivir apartado de este mundo es desprender de mi corazón la manera en que el mundo se desenvuelve, las prácticas de este mundo, para vivir alineados a los mandamientos y a la palabra del Señor. Entonces tú, en lugar de eso, valoras las cosas de Dios por encima de todo lo demás. Ya no valoro más el sistema de este mundo, cómo funciona este mundo, los valores anti Dios de este mundo, sino que comienzo a valorar las cosas de Dios por encima de todo lo demás. Porque allí es cuando demostramos amar al Señor, nuestro Dios, por encima de todas las cosas, y aún amarlo por encima de los valores de este mundo. Yo desprendo de mi corazón todo lo que no es agradable al Señor y comienzo a darle prioridad a lo que es importante delante del Señor. Y bueno, las consecuencias de no hacerlo son serias. Las consecuencias de no vivir apartada de este mundo o de desprenderme del sistema de valores de este mundo trae consecuencias serias. Y no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dice allí en Santiago capítulo 4:4. Dice así: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque debemos aprender a vivir conforme a los alineamientos de Dios. Y si tú quieres agradar al mundo, pues te constituyes, según la palabra, enemigo de Dios. Y cuando nos consideramos o nos hacemos amigos de Dios, amando lo que es importante para Él, amando lo que es de Dios por encima de los valores de este mundo, pues nos constituimos amigos de Dios y comenzamos a desagradar al mundo. Por eso es que el mundo muchas veces, y como dice la palabra, nos aborrece, porque ya no estamos de acuerdo, ya no participamos con esos valores anti Dios que el mundo está practicando. Y por eso pues muchas veces somos rechazados, aborrecidos, pero es por la causa de Cristo. Y está bien ese rechazo, está bien que esas personas nos aborrezcan, porque estamos haciéndolo o estamos haciendo rechazado porque estamos alineándonos a la voluntad de Dios y estamos caminando conforme a los valores y principios, mandamientos de Dios, que son insolubles, que son permanentes, no varían, no cambia, porque Dios es de tal manera. El Señor no cambia, los principios de Dios son para siempre y son para todas las generaciones, y yo aprendo a vivir conforme a los principios y mandamientos de Dios. Entonces la pregunta aquí es: ¿quién quiere ser enemigo de Dios? La pregunta es: ¿tú quieres ser enemigo de Dios o quieres ser amigo de Dios? Pero para que Dios sea tu amigo, o para que tú seas amigo de Dios, tienes que comenzar a vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los valores y a los principios de Dios, y desprender de tu corazón el sistema de valores de este mundo. Así que sé que es difícil muchas veces apartarse del mundo cuando vives en él, y no obstante, si ese es el deseo de tu corazón, puedes pedirle a Dios que te ayude a hacerlo. Estamos en un mundo o en una sociedad muy corrompida, con un sistema de valores anti Dios, como siempre lo he dicho, que se opone a Dios, que va en contra de los principios de Dios, y es difícil, pero sí está en tu corazón, en mi corazón, la disposición de agradar a Dios, pues Él nos va a ayudar y podemos salir exitosos, ¿verdad? Y poder tomar decisiones al respecto, ¿verdad? En cuanto a lo que el mundo nos ofrece. Muchas veces hay que apagar un programa X de televisión porque es un programa que está promoviendo valores anti Dios, un programa de lesbianismo, de homosexualidad, de tantas cosas que podemos encontrar, de fornicación, de adulterio, de mentiras, de engaño, y pues yo tomo la decisión de apagarlo, porque si no es algo que va a edificar tu vida, pues hay que tomar decisiones para apagarlo y no comenzar a complacerme en ese tipo de programas, tal vez dejar de leer ciertas revistas y no ver algunas cosas, ¿verdad?, que es muy común en este tiempo. Así que otro versículo dice: no amen al mundo
ni lo que hay en el mundo. No amen al mundo, no amen el sistema de este mundo, ni lo que hay en este sistema. Es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo o nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y está allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Quiero repetir porque son muy importantes estos versículos, quiero que los mantengas allí presentes. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos separados de este mundo, a aprender a amarlo a Él, de amarlo más de lo que podamos amar este mundo, ¿verdad? Para que nuestro amor esté por encima de cualquier amor hacia cualquier cosa o hacia cualquier persona. Debemos amarlo por encima de todas las cosas, aún por encima de cuánto tú puedas amar este mundo. Y bueno, número 2, santidad significa purificarte a ti mismo. Estamos hablando de 7 buenas razones para vivir en santidad, y la primera es, bueno, significa que debemos apartarnos del mundo, del sistema de este mundo, de las prácticas, de los valores anti Dios de este mundo, y también significa purificarnos a nosotros mismos. Y purificarte a ti mismo no significa ponerte una túnica blanca, ¿verdad?, por encima de todo lo que de todo lo que no es puro en ti. Yo no voy a cubrir la impureza de mi vida con una sábana blanca, con un trapo blanco, con una túnica blanca, como tú lo quieras entender, sino es pedirle a Dios, quien es puro, que purifique nuestro corazón, porque no es simplemente venir y tapar algo externo, sino que la condición del corazón, lo que debemos santificar, lo que debemos entregarle al Señor, lo que debemos purificar y guardar es nuestro corazón. Porque es de allí de donde vienen todas las cosas que que comienzan a diluir la santidad que Dios trae a nuestras vidas. Y bueno, la falta de santidad aparece allí, primero en nuestro corazón. Dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos, los pleitos, las contiendas, las borracheras, la idolatría, el adulterio, la fornicación, todo sale del corazón. Y por eso el Señor nos pide es el corazón, que Él pueda habitar allí, que podamos entregar nuestro corazón, presentar nuestro corazón delante del Señor, para que nos ayude a tener un corazón limpio, un corazón agradable delante del Señor. Así que eso es parte de lo que es purificarnos a nosotros mismos, traer nuestro corazón delante del Señor. Y bueno, también debemos hacer un inventario, ¿sabe? Hacer un inventario de lo que hay en nuestras vidas, un inventario de los pensamientos que estamos teniendo, las acciones que tú y yo hacemos, las asociaciones que tenemos con personas que no influyen de buena manera en nuestras vidas, son influencias que no edifican nuestras vidas, que no son de bendición, que no fortalecen nuestra santidad, sino que hay personas en las que somos partícipes de conversaciones, de acciones, queremos hacer lo mismo que esas personas, que van diluyendo la santidad de nuestras vidas. Y también debemos hacer un inventario, además de pensamientos, de acciones, de asociaciones y tratos. Una de las cosas que el Señor le prohibía al pueblo de Israel era hacer tratos, hacer contratos comerciales con otras personas paganas que no tenían a Dios, su Dios todopoderoso, como el mismo Dios de ellos, que no hicieran convenios, que no tuvieran asociaciones con personas que adoraban a otros dioses, con personas con un corazón impío, con un corazón perverso, porque no hay ningún acuerdo, se van a hacer de influencia para nuestras vidas. Y la idea es que no nos vamos tampoco a hablarle más a las personas, pero cuando el Señor prohíbe estas asociaciones a nuestras vidas es para que no afecte en nuestra santidad, porque su manera de proceder es diferente a la nuestra, su manera de actuar, tal vez la integridad de ellos no es igual a la de nosotras, o no tienen integridad.
Y son muchas cosas que van a afectar, no va a haber un acuerdo, no es un mismo Dios, no es un mismo pensamiento, no es un mismo sentir. Tal vez yo quiero hacer las cosas legalmente y la persona con la que estoy asociada quiere hacerlo de una manera ilícita, y no vamos a estar de acuerdo, y va a traer problemas y va a diluir la santidad en la que Dios me está demandando. Y por eso debemos hacer también un inventario de esto para que podamos purificar nuestras vidas, ir cortando, ¿verdad?, con acuerdos, con asociaciones, con personas que yo más bien puedo influenciarlas a ellas, pero no ellas puedan influenciarme a mí. Y bueno, es decir, ser moral y éticamente pura en toda nuestra manera de pensar, de actuar y convenios que tengamos con personas. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice allí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y en Levítico, capítulo 19, versículo 2, el Señor dice: sean santos. Y cuando Él nos manda a ser santos, porque Él es santo, bueno, las órdenes que da después tienen que ver con nuestras acciones, con nuestra manera de proceder, tienen que ver con no robar, tienen que ver con no mentir, con no cometer fraude, con no difamar a las personas, no tratar de vengarse y no caer en la idolatría. Son acciones que tú y yo debemos evitar. Tenemos que cortar, tenemos que hacer muchas cosas para participar de la santidad de Dios y nosotros también vivir en santidad. Entonces, en esta parte, pues la santidad va a depender también de lo que tú puedas hacer en obediencia, obviamente, a la palabra de Dios. No mentir, yo decido no mentir, yo me purifico, yo corto con la mentira de mi vida, es una acción que tengo yo que hacerla. No robar, es una acción que yo tengo, determinar no robar. Lo que si no es mío le pertenece a alguien más, es de alguien más, no es tuyo. Yo determino no hacerlo y me voy purificando a mí misma, o te vas purificando a ti mismo con la ayuda del Señor. Y bueno, debemos alejarnos de cualquier cosa que glorifique la inmoralidad u otras cosas impías y acercarnos a la santidad de Dios, que la santidad de Dios se glorifique en nuestras vidas y no glorificar cosas inmorales en nuestras vidas. Y sed santos porque yo soy santo, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sed santo porque yo soy santo. Imagínate, somos hijos de un Padre Santo y vamos a hacer cosas que diluyan la santidad, acciones en contra de los principios de Dios. Creo que no es lo que el Señor quiere y por eso Él demanda santidad también en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y muchas veces se nos enseñó que la santidad va en nuestra parte externa, en cómo debemos vestirnos, y no es que usted se coloque una sábana blanca encima y ya usted es santo, no es la condición del corazón, son nuestros pensamientos, aún los pensamientos que Dios los conoce. Dice que Dios conoce nuestros pensamientos y la meditación de nuestro corazón. No está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios lo sabe todo. Y a veces con los pensamientos ofendemos al Señor, no son pensamientos santos, y las acciones que queremos tener no son acciones que van a glorificar a Dios, sino que van a glorificar la maldad y la inmoralidad, las cosas impías en nuestras vidas. Entonces Él demanda: sed santo porque yo soy santo. Vamos a una pausa y ya regresamos con 7 buenas razones para vivir en santidad.